Señoras y señores, el mensaje del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el doctor Raúl Canelo Rabanal. Buenas noches. Quiero empezar mi mensaje de inicio de gestión agradeciendo la presencia de nuestros distinguidos invitados, la señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las señores autoridades de Estado y representantes de instituciones públicas, eclesiásticas y del sector privado, señores embajadores, señores magistrados y expresidentes del Poder Judicial, señores jueces supremos, señores doctores, paz decanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, señores integrantes de la Junta Directiva que me acompañan, señores miembros de la Junta de Vigilancia, señores delegados ante la Asamblea General del Colegio de Abogados de Lima, señor decano y Junta Directiva saliente, apreciados colegas presentes, señoras y señores. El derecho es una institución de carácter social, es una construcción que nos ha permitido la convivencia, el orden y el desarrollo de la especie humana. Ha permitido superar lo contrario a lo torcido, que es lo representado por el desorden, el caos, la destrucción y particularmente el abuso y la autotutela. Está basada en el sentido común y para lograr su fin evidentemente se vinculó a reglas éticas y morales. Sin estas reglas no habría el cimiento jurídico que hoy tenemos. El querido profesor sanmarquino Mario Alzamora Valdés, maestro de muchos de mis maestros, decía que la palabra derecho derivaba de la palabra dirito, que significaba estar conforme a la regla, que tenía un contenido moral y que era justamente una palabra derecho, recto, lo honesto. Parece que la palabra derecho se aferra dramáticamente a lo ético, es decir, a lo correcto. Surgió la necesidad de conocerlo y mejorarlo. Este derecho tiene como núcleo la norma, pero la norma por sí sola no sirve. Esta norma tiene que tener para su utilidad y plenitud el cumplimiento de los fines del derecho, la justicia, la paz social y la seguridad jurídica, como decían los grandes maestros Carlile, Mircea Yubara y Lefur. El derecho es ciencia y es arte. Y es ciencia porque va a tener principios lógicos, va a tener criterios, va a tener una aplicación de la ley en el tiempo, va a tener un respeto a la jerarquía de las normas, pero es propenso a que sus reglas sean rotas por la retórica, la falacia, el neoconstitucionalismo, la ponderación, como decía Tienza, de pronto para buscar la mejor razón y para relativizar el correcto razonamiento. Esta correcta aplicación a veces depende del operador y es ahí el aspecto artístico del derecho, sino ¿cómo explicamos que el derecho está organizado ahora en códigos? Y estos códigos contienen artículos. Artículos justamente proviene de la palabra arte. Es decir, el derecho es ciencia y arte. Y ahí está su grandeza, pero también está su debilidad. Porque no siempre el operador jurídico actúa con certeza,
con el arte necesario, con la habilidad que corresponde. Este personaje que aplica el derecho es justamente el abogado. Y de él quiero hablar porque hoy día es su día y hoy día estamos básicamente entre abogados. Agua, ¿me traen? Agua. El abogado es una necesidad para frenar el desorden, para frenar el abuso y el poder. La lucha por el derecho es la lucha contra el desorden y la lucha contra el abuso del poder de quien ejerce la autoridad. El derecho limita ese exceso y ese abuso. El derecho lo que tiene como función primordial es la justicia. Y esta búsqueda de justicia la hace el profesional y aparece la figura del abogado, quien no solamente conoce el derecho, lo utiliza para la defensa misma. El abogar está intrínseco en el espíritu humano. Queremos siempre abogar, defender al más débil, pero también está esa posibilidad del ser humano de ser abusivo, maltratador, sinvergüenza. El derecho, entonces, está allí para ordenar estas circunstancias. En el proceso foral, en el antiguo derecho romano, se permitió la defensa propia. Incluso, como recordarán, en la propia Grecia, Sócrates se defendió a través de su famosa apología. Pero la defensa foral permitió que aparezca un tercero y el derecho se fue haciendo un poco más complejo. Y el derecho se llenó de ritos y de fórmulas, especialmente en la época del derecho formulario. Pero ¿quiénes sabían las fórmulas? Los abogados. Y estos abogados normalmente eran gente más calificada y por eso ejercían un patronazgo sobre los demás. Y de ahí viene la palabra patrocinio. La defensa se entendió como un honor. Y justamente tan honor era que luego el estipendio del abogado se llamó honorario. Y entonces vean ustedes lo antiguo que es este conocimiento, esta actividad, este ejercicio que hoy nos ocupa y nos preocupa. De los hombres de derecho nos ocuparemos hoy. Y a todos ellos les rindo homenaje, a ustedes, a nosotros, justamente en este día, el Día del Abogado. Y hoy, por la especialidad y el desarrollo jurídico, hay los que podríamos denominar los hombres de derecho, profesionales en el derecho, pero que son conocedores y aplicadores de normas e integran el gran cuerpo del sector público, el cuerpo de los magistrados, el cuerpo de los fiscales e incluso el cuerpo de los docentes. Son expertos en derecho. Pero también hay los que se dedican exclusivamente a la defensa, como es mi caso. Todos son abogados, pero no todos defienden. La profesión del abogado se cristaliza en los tribunales, así como la del médico se cristaliza en el quirófano, decía el profesor Jorge Avendaño, mi maestro. Conocer esta distinción me ha permitido, probablemente, entendiendo todo esto, estar hoy día hablando con ustedes como decano, porque pude entender justamente las necesidades de los abogados que están ejerciendo la defensa. El colegio optó en esta oportunidad por un defensor, como yo, que ejerce no solamente como defensor, sino como profesor, pero profesor además mayoritariamente de derecho procesal, de litigio. Mi triunfo, que es el triunfo de ustedes,
Se explica porque supe entender las necesidades de este grupo de defensores. Los profesionales, conocedores y aplicadores de la ley, por lo general, tienen los beneficios de un desarrollo social, laboral y, por ende, tienen menos dificultades gremiales. Pueden tener otras, pero menos. En cambio, los que se dedican a la sola defensa, tal vez la mayoría, están expuestos a la inseguridad laboral y económica y son, sin duda, los más necesitados del gremio. La finalidad del gremio es la solidaridad y entendí que debemos ser solidarios con los más necesitados y los más necesitados son los abogados que a veces despectivamente se les dice de a pie. Tradicionalmente, y sin que esto sea una crítica, el colegio estuvo manejado, liderado por ex magistrados, ex jueces, ex fiscales, ex funcionarios públicos que no han podido, en algunos casos, o no han entendido o no se esforzaron por conocer las necesidades de este denominado abogado de pie. El abogado que ejerce la defensa independiente, a veces llamado litigante. En un país como el nuestro, lleno de carencias sociales, tradicionalmente ha sido segregado, discriminado. Y es que el proceso, materia y herramienta del trabajo del litigante, desde su clasificación, parece discriminatorio, porque el proceso es calificado como el derecho adjetivo frente a lo sustantivo. Fíjense, recién hacia fines del siglo XIX, el proceso, el litigio, el estudio del litigio, alcanza alguna relativa importancia. Y esto se debe fundamentalmente a la obra de un autoritario, el gobierno de Francisco José del Imperio Austrohúngaro y su ministro de Justicia, Franz Klein, autor de la Ordenanza Procesal Civil Austríaca de 1900, totalmente inquisitiva y autoritaria, pero sin embargo su mérito fue poner en primer lugar justamente la aplicación del derecho a través de las acciones y a través del proceso. Y de ello beben los grandes maestros italianos, Calamandrei, Chiovenda y Carneluti, y básicamente el Código Procesal Italiano de 1942. Recién ahí se le da importancia al proceso. Curiosamente, en Lima, en el siglo XVI, se escribe un libro llamado La Curia Filípica. Este libro, cuya autoría se atribuye a Hevia de Bolaños, muchos años se decía, no, este señor no existe, decían. Incluso los intelectuales españoles decían, bueno, tiene que ser un español el que escribió eso en Lima, no puede ser un peruano, pero además no puede ser un español de la nobleza, tiene que haber tomado un nombre cualquiera, porque un hombre de valor no escribe sobre litigios. Se dijo en tono de soberbia que probablemente esta obra no fue escrita por un hombre de condiciones intelectuales superiores. Ese libro, La Curia Filípica, me consta, fue utilizada en España hasta 1982 como un manual obligatorio de los secretarios, de los jueces del reino. Tan es así que esto de lo sustantivo, que es la materia, la herramienta del trabajo del litigante, fue dejada de lado, que nuestra propia y querida cuatricentenaria Universidad de San Marcos, ningún decano fue procesalista. Los decanos fueron civilistas, penalistas, filósofos, pero no fueron procesalistas. Algún día nos tocará, si es que seguimos en el proceso. Incluso hoy, a quien litiga, se lo ve con cierta desconfianza. Algunos creen estar en un nivel superior al litigante.
yo soy abogado de instituciones, soy abogado, investigador, soy experto en materias de distinta índole. No, pero el litigio no me interesa. Y entonces, muchas veces se cree estar en un nivel superior. Y lo que es peor, se suele confundir al abogado litigante con su cliente. No, yo no soy mi cliente bueno, ni tampoco soy mi cliente malo. Yo no puedo hablar ni bien ni mal de mi cliente. Yo lo defiendo. El señor que es fiscal lo acusará. Y los señores que son jueces lo juzgarán. Pero yo lo tengo que defender. Pero no pueden confundirme con mi cliente. Un abogado en plena campaña, en campaña electoral, se me acerca y me pregunta, o sea que si yo defiendo a un homicida o un violador, ¿resulto inelegible para muchos cargos? Pero si soy un funcionario de una empresa público-privada, ¿sí me tomarán en cuenta? Y esa pregunta no me la había hecho antes. Es claro que existe, incluso dentro de los abogados, por no decir en la sociedad toda, un etiquetado, diría yo, discriminatorio. Y eso lo entendí y tal vez hasta lo he vivido en carne propia. Debemos enaltecer la defensa. Todos somos profesionales, todos tenemos los mismos derechos y el colegio debe preocuparse de todos, los más necesitados del gremio. Y esa será nuestra tarea. Empecemos por respetarnos. Ustedes se respetan, nosotros nos respetamos, yo los respeto. Y quiero denunciar un hecho discriminatorio que se dio en la campaña. Luego de la segunda vuelta, el profesor Nelson Ramírez consignó en sus redes que un conocido abogado, experto en temas electorales, que ha sido funcionario electoral y siempre pontifica respecto a la transparencia, señaló desde una institución que las elecciones del Colegio de Abogados, por cierto, ya diré en su momento funestas, en esta oportunidad, fueron objeto de tremenda suciedad porque votaron egresados de universidades no licenciadas. Es decir, la suciedad que se generó en las elecciones se le atribuye a los egresados de universidades no licenciadas. Y esto es incorrecto, impropio, innecesario. Esto es soberbio y profundamente discriminatorio y muestra el actuar de aquellos que, sobre pretexto de elevar el nivel de las universidades, les privaron del ejercicio de su autonomía y en vez de sancionar como se debe a las malas autoridades o sus promotores, arremetieron contra sus alumnos, arrastrándolos a un lamentable estigma. Nosotros, frente a ello, no discriminamos. Lo que vamos a hacer es capacitarlos, vamos a ser solidarios, los vamos a certificar, vamos a crear un centro de altos estudios jurídicos patrocinados desde el CAL justamente para ellos. Como ustedes verán, estamos ante una nueva circunstancia. No es que vamos a quejarnos del pasado, miraremos siempre optimistas el futuro. Estoy aquí porque he entendido la necesidad del abogado, porque pude leer y hablar en su idioma, aquel que carga sus bártulos, es decir, sus implementos, tomados justamente de Bartolino. Bartolino llegaba a un pueblo en su mula cargado de libros y escritos para resolver causas, y de ahí se llamó Bártulos, en honor a Bartolino, de Sosoferrato. Tiene el peso de sus expedientes. Este abogado sufre todo el proceso desde el momento mismo que recibe la consulta y hasta el momento mismo que obtiene la sentencia. Siempre está pendiente
está sujeto a una constante ansiedad que aún cuando está descansando en realidad está inquieto, pues el resultado de su causa puede terminar solamente cuando acaba esta sentencia. Pero acabada ella, tampoco culmina sus pesares. De inmediato, cuales olas de mar, aparecen nuevas dificultades de otros procesos en trámite, generándose un sinfín y que queda atrapado como Sísifo, que tiene la condena de rodar una piedra hasta la cúspide y luego regresa y así eternamente. Y así lo hace el abogado hasta el último día de su vida, nunca deja de serlo. Como bien señala Carneluti en su libro Las miserias del proceso penal, cuando se habla del abogado anciano, que a su diario sigue acudiendo a su oficina hasta cuando ya no tiene clientes, porque los suyos ya fallecieron. Igual el ejemplo que consigna Piero Calamandrei en el elogio de los jueces, cuando se refiere al abogado silencioso, patético, que parece estar enfermo, pálido y meditabundo, pero que de pronto cuando es llamado a informar en el tribunal se transforma en una verdadera fiera para defender su causa y hacer lo que él cree es justicia. El abogado independiente está abandonado. El abogado independiente no tiene un respaldo del Estado y por lo visto, creo yo, y espero no equivocarme a pesar de las optimistas declaraciones del decano saliente, está abandonado por su gremio. Difícilmente vemos que tiene un seguro, tal vez no tiene AFP y por ende no tendrá una pensión mínimamente decorosa o elemental. Debería haber una ley del abogado. Deberíamos regresar al antiguo 1 por 1000, pero evidentemente sin ser barrera burocrática. Y en eso, seguramente con el apoyo de todos, lograremos estos recursos para justamente lograr la jubilación del abogado que ni siquiera puede vivir a diario porque tiene que estar pensando en pagar la luz, el agua, el colegio, sus hijos, la alimentación y está sufriendo, y hoy más que nunca. Pero este abandono es más notable cuando sufre además el maltrato de las autoridades y peor aún cuando a veces son sus propios colegas, autoridades que a veces ocupan efímeros cargos públicos o a veces también las magistraturas. Estamos aquí entre abogados y hay abogados jueces, hay abogados magistrados, fiscales que sabrán entenderme, algunos muy buenos y otros no tanto. Y lo digo con énfasis. En mi experiencia profesional he recibido un excelente trato de muchos magistrados, pero también a veces sin merecerlo y a pesar de que mi madre, que está aquí presente, me enseñó a portarme bien, he sido también maltratado. El gremio debe evitar ese maltrato, pero a veces da la impresión, no por las palabras del decano saliente, sino por la impresión que tenemos, tal vez equivocada, pero tenemos la impresión de que al abogado el gremio también lo maltrata. Tenemos la impresión de que hay indolencia, tenemos la impresión de que ese ahorro de las elecciones que se ha anunciado, se ha mencionado, no tiene sentido. Porque ahorro ¿para qué? ¿Para votar en un verano caluroso? ¿Para maltratarnos y que esto pueda llegar incluso a una situación que perjudique la salud de los mayores? Eso es indolencia, eso no se debe volver a repetir. Y si es un tema de dinero, ¿por qué ahorrar en ese sentido? Todo lo contrario, yo gastaré dinero para hacer un voto virtual. Y si cuesta más, que cueste.
la necesidad de actuar éticamente. En el diálogo de Gorgias, Sócrates le pregunta a los sofistas, a Calícles y Apolo, y le dice, ¿qué prefieren? ¿Cometer una injusticia o padecerla? Y ellos le responden, si no tenemos más que escoger y ante ese dilema, preferimos cometer la injusticia. Y Sócrates les dice que no, es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. El que comete la injusticia es infeliz, es inferior y a él le da pena, y a mí también y a ustedes también. La sociedad, el Estado y sus instituciones se han plagado de corrupción, lo cual evidentemente afecta a nuestro gremio. Pero nuestro gremio se ha contaminado también. Todos se han quejado de una posible existencia o exceso de politización, de compadrazgo, de mediocridad. Debemos enfrentar esos males a la luz de la verdad, entendiendo su raíz. El derecho no está aislado, decía, tiene un alto contenido ético y moral. Lo ético son las reglas sociales y su debido cumplimiento, y lo moral es el actuar en virtud, con rectitud, con corrección. Justamente diferenciar lo correcto de lo incorrecto lo podemos ver en aquel hecho terrible donde Aquiles mata a Héctor. No solamente lo asesina, no solamente lo mata en combate, que de pronto era de acuerdo a derecho, porque matar en la guerra es una circunstancia regulada. Sin embargo, lo que hizo después fue maltratar su cadáver. Lo arrastró en su carro, en el campo de batalla, durante 9 días lo maltrató. Luego, el mismo Aquiles lloró su muerte porque había dicho que entendió haber matado al mejor hombre. Aquiles profanó el cuerpo de Héctor. ¿Y qué le dijeron sus soldados? ¡Basta ya! Porque si bien él había actuado conforme a las reglas de la guerra, al derecho de la guerra, no había actuado éticamente. Y justamente lo ético es ¡basta ya! No podemos continuar en esta situación intolerante de falta de ética entre los abogados. Se puede actuar conforme a derecho, pero no tiene ningún sentido si no se respeta lo ético. El gremio, desde su origen, no solamente tiene una función jurídica, sino ética. Todos los gremios, desde la antigüedad, han tenido 2 fines: la solidaridad con sus agremiados y regular las conductas a través de los tribunales deontológicos. El respeto, la virtuosidad, el ser un caballero, hoy se ha extraviado. Si yo culmino mi gestión con serenidad, con tranquilidad, con el apoyo sereno de ustedes, y nos convertimos todos en hombres por lo menos cercanamente virtuosos, habremos triunfado. Pobre Diógenes, que buscaba un hombre virtuoso con su linterna, hoy tendría que buscar un proyector de luz muy potente para encontrar a ese hombre virtuoso. Y esto nos lleva al exceso. Justamente esta falta de contenidos éticos, la inexistencia del actuar virtuoso, nos puede llevar a un fracaso como sociedad y como Estado. Y no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta de lo que hacemos, de lo que estamos tolerando. Por ejemplo, hoy vivimos un momento en que se viola flagrantemente la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Pero hoy, por ejemplo, podríamos decir que tenemos 5 presidentes destituidos en los últimos 4 años y ninguno ha sido condenado. Es decir, técnicamente es inocente, pero ya están destituidos y la sociedad, y probablemente muchos de nosotros, incluso abogados, opinamos que son culpables y están bien destituidos.
Y no es que no esté en contra que los destituyan, simplemente debo reparar en que no interesa, seamos sinceros, la presunción de inocencia, cuando sí debe interesar porque es un derecho fundamental. Por eso que cuando vamos a los foros internacionales, los académicos nos miran, no sé si con pena o curiosidad. Peruano, sí, de Perú. 6 presidentes, sí. ¿Y por qué? Es que tenemos una norma en la Constitución que se llama la incapacidad moral permanente. Pero eso no tenía que ver en el derecho romano con el loco furiosi, es decir, aquel enfermo mental. Sí, es decir, si alguien era enfermo mental no podía ser presidente. Y estos señores que están destituidos son enfermos mentales. Bueno, no soy psiquiatra, pero creo que no. Pero están destituidos. Porque los señores congresistas que no son enfermos mentales sí han reconocido y han dicho que son incapaces morales. Es decir, si de eso se trata, si mañana yo cometo la imprudencia de portarme mal en mi familia y de pronto hago alguna inmoralidad, tendría que ser destituido de todo. Y no podemos confundir en ese extremo así, graciosamente, el derecho y la moral y tener un país que linda con lo ridículo. Los juristas extranjeros deberán entender que el derecho peruano va a cambiar, porque siempre fue la base del derecho latinoamericano. Por algo estamos rindiendo homenaje también a nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, y su rector aquí presente. La corrupción no está solamente en recibir dinero mal habido, sino también el no enfrentar una circunstancia anómala. El aceptar el sí señor, como muchos funcionarios que agachan la cabeza y son profesionales en el sí señor, o simplemente aceptar un cargo para el cual no están capacitados. Eso es corrupción. O aquel que acepta un cargo para luego catapultarse políticamente, como aquel que quiere ser decano del colegio y luego presidente de la República. Para combatir la corrupción, los gremios tienen tribunales deontológicos. Y entonces, lo que tenemos que hacer es tener confianza en estos tribunales y habrá que auscultar si efectivamente podemos tener confianza en ellos. Por lo pronto no los conozco. Sé que en estos últimos días los han nombrado por 2 años a pesar de que ya había sido decano electo. No los conozco, tal vez los conoceré. ¿Qué esperamos del cuidado? ¿Qué esperamos los ciudadanos de la ética? ¿Con qué autoridad podemos sancionar al abogado abusivo, al juez prevaricante, al abogado funcionario público corrupto o al político abogado vil que con sus actos afecta gravemente la imagen del abogado? ¿Acaso el otro día hemos escuchado un individuo que mata a su padre, abogado él, para adueñarse de una cooperativa? Ese señor está haciéndonos grave daño a los abogados y debe ser sancionado seguramente por los tribunales de ética. Debemos organizar y, si es necesario, mejor dicho, reorganizar la función ética. Nuestro director de ética va a contar con el asesoramiento de personas de nivel de gran capacidad nacional e internacional en esta materia y vamos a hacer una reforma integral. El compliance también tiene que llegar al Colegio de Abogados. Y la solución la van a tener los colegas delegados, porque tenemos que dotar al colegio
de los mejores hombres en sus órganos. Tenemos que dotarlos de la mejor gente, de los más destacados, de los más virtuosos, de quienes han hecho de su carrera una actividad intachable, que ellos sean las verdaderas autoridades que nos juzgan. Nuestro trabajo, voy a ser muy breve en este punto, vamos a reorganizar entonces el tema de la ética. Basta de la indolencia, vamos a hacer gestiones elementales, sencillas, de fácil entendimiento, que sean electrónicas para favorecer al abogado. Pero claro, cuidaremos de los mayores. En España salió una ley hace algún tiempo donde decía, soy viejo, no estúpido. Y es que hoy, claro, si a una persona de 90 años se le dice, no, tienes que aplicar el app tal para poder ingresar a tal servicio, no, yo tampoco puedo y no tengo 90. Entonces, tiene que haber un servicio presencial siempre, pero efectivo, beneficioso, sin colas. Los actos deben ser amigables. El señor decano saliente nos ha pedido, y así no lo pida, y lo ha dicho en 3 veces, que quiere auditoría. Auditoría tendrá. Y para dar el ejemplo de ética y de corrección, le voy a pedir a los delegados en su momento que reorganicemos el estatuto, lo reformemos y volvamos a la tradición. Es decir, que las elecciones sean en noviembre y que el cambio de mando sea en enero. De ahora en adelante, colegas, todos, yo, mis directivos, ustedes, los delegados, a predicar con el ejemplo. Sí me preocupa el policlínico. He conversado con los administradores a quienes se les ha entregado el policlínico por 5 años. Este servicio, que fue fundado justamente por mí en la gestión con el querido doctor y amigo de muchos de ustedes, Andrés Aramburu Menchaca, a quien rindo homenaje, generamos el policlínico. No se cobraba al inicio, después se cobró algo, pero hoy el costo, según he averiguado por la conversación que he tenido con sus administradores, es más caro que el de un hospital de la Solidaridad. Y el colegio, de acuerdo al contrato, cubre luz, agua, le da el local y cubre otros servicios e incluso algunas remuneraciones. Esto no tiene sentido y por 5 años no lo vamos a tolerar. Ya hemos avanzado convenios con policlínicos en los distintos puntos de la ciudad y me dicen los gerentes de estos policlínicos que ellos han hecho sus cálculos y pueden atender las consultas gratuitamente y pueden atender las atenciones médicas posteriores, los tratamientos, farmacia y otros análisis, laboratorio, sí con un costo reducido. El abogado tendrá primigeniamente un seguro. Estamos trabajando en ello, pero si no es el seguro y el número satisface, porque el número fundamental, según me lo ha dicho el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico, que tienen un sistema llamado Seguro Médico Familiar, y lo digo porque soy abogado del Colegio Médico y trabajé justamente con el CEMEFA, se requiere 7.000 afiliados. Si logramos de los 93.000 tener 7.000, tenemos un autoseguro, porque es mucho más barato y lo podemos administrar nosotros o darlo en administración a una compañía importante de seguros que cobrará un porcentaje mínimo.
Crearemos para los más jóvenes y para aquellos que son discriminados, y ya lo mencioné, el Centro de Altos Estudios Jurídicos. Y nos ocuparemos de la ocupación continua. Vamos a capacitar y facilitar el posgrado a los agremiados, ya sea directamente o en convenio. Lideraremos una promotora de una institución educativa que genere una escuela de posgrado ante la SUNEDU conforme a la ley universitaria. Hemos pedido a distinguidos y expertos colegas en materia académica y le he pedido al doctor Alberto Valladares, que fue mi contrincante, justamente desarrolle este proyecto. Vamos a reconstruir el CECAL y la infraestructura del colegio. Decía yo en campaña, y lo reitero, me ratifico, que el CECAL es lo más cercano, este centro de esparcimiento de 8 hectáreas, es lo más cercano a un campo de concentración nazi. Está abandonado. Tenemos que redefinir qué va a pasar con el predio que se compró, se arregló y se demolió. Y se nos multó. Estamos heredando un sinnúmero de procesos judiciales y laborales, estamos heredando la pérdida del cuarto piso de Palacio, estamos heredando la pérdida de nuestra cafetería continua, una sanción por barreras burocráticas ante Indecopi y una inminente sanción por 200 UITs por demoler el inmueble sin autorización. En cuanto a la proyección social, lo que vamos a hacer es aprovechar una experiencia que sí creo ha sido positiva de las gestiones anteriores. Es la Dirección de Derechos Humanos, en las cuales se han generado un sinnúmero de personas que han colaborado haciendo o dando apoyo en comisarías, fiscalías a personas de escasos recursos. Tenemos que redefinir, pero sobre esa base tenemos que ampliar, diría yo, sus funciones, que sean los que representen al colegio en esa comisaría, en esa dependencia, que nos ayuden no solamente en la defensa del agremiado, sino en la lucha anticorrupción. Y en esta lucha anticorrupción vamos a nombrar un profesional que lidere conjuntamente con la dirección correspondiente y se haga cargo ejecutivamente de esta misión de la lucha anticorrupción. Haremos un plan de desarrollo. Y es que no podemos seguir comprando, vendiendo, gastando en predios, inmuebles, sin un horizonte. No se trata de decir voy a construir un edificio de 3 pisos, de 6 o de 20 pisos, cuando ni siquiera hay licencia. Se trata de tener un plan de desarrollo, y al único que conozco que puede ayudarnos desde el gremio en esa tarea es a otro contrincante, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, que nos ha pedido y le he pedido y ha aceptado elaborar ese plan de desarrollo con toda nuestra directiva. Vamos a fomentar la gobernabilidad. Nosotros no estamos para oponernos a las decisiones gubernamentales, estamos para apoyarlas, pero también para criticarlas. Contamos con los expertos necesarios, tenemos muy buenos abogados, especialistas, expertos en diversas materias. A ellos acudiremos justamente para colaborar, coadyuvar y preparar los proyectos de ley correspondientes. Y preocupa justamente la Administración de Justicia. Querido vocal supremo aquí presente, justamente nos informaba que en la Corte Suprema hoy hay una prognosis de 93.000 casos pendientes con recursos de casación.
Esto simplemente es un absurdo y esto demuestra justamente la indolencia del Estado para con la justicia. Justamente este Estado que se ha despreocupado desde hace varias décadas de la educación, de la salud y de la justicia, que son sus fines principales. Hoy por hoy no hay una buena educación pública, hoy por hoy no hay una buena salud pública, yo mismo casi me muero en la pandemia, y tampoco hay una administración de justicia adecuada porque no hay los recursos, o el Estado se convierte en el principal destructor de la justicia cuando él es el principal incumplidor de las leyes y los ciudadanos inermes tenemos que acudir y atiborrar las cortes. Eso no debe pasar. Para eso el colegio levantará su voz. Seremos y recuperaremos lo que se llama la conciencia jurídica del país. Lo que los antiguos decanos decían, seremos el fiel guardián de la legalidad, de la constitucionalidad. Tenemos que defender el Estado de Derecho, tenemos que defender el equilibrio de poderes. No puede ser que hoy tengamos un poder, superpoder frente a los demás, porque eso es desequilibrio de poderes. Justamente no lo suscribiría ni siquiera Montesquieu, ni menos Hamilton, ni ningún doctrinario norteamericano que hicieron la Constitución norteamericana y que sentó la base de ese gran país, justamente basados en la división de poderes y el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho se sustenta también en las libertades del individuo, las libertades económicas, la libertad de empresa, el respeto a la propiedad. Y hoy no se respeta la propiedad. No se respeta la propiedad porque digo, por ejemplo, aquí están presentes algunos dirigentes del FONAVI, les mando mi saludo y mi cariño. Si no se respeta el derecho de propiedad del aportante, que es un hombre pobre, tampoco se puede respetar el derecho de propiedad del rico. Y entonces el derecho a propiedad es igual que el del rico, que el del pobre. Es lo mismo. El derecho a propiedad es uno y hay que defenderlo, tanto el del rico como el del pobre, porque tenemos que defender también la libertad de empresa. Definitivamente, la libertad pasa por el respeto de los derechos humanos y seremos celosos también en el respeto de los derechos humanos. Mi maestro, el profesor argentino Adolfo Alvarado Belloso, a quien le tengo gran aprecio, decía: una vida sin libertad no merece vivirla. La libertad es lo fundamental en un estado democrático y republicano de gobierno. Quiero resumir lo dicho en una cita del maestro Cecere Beccaria en su libro Los delitos y las penas, cuando escribe: felices aquellas poquísimas naciones que no aguardaron a que el lento movimiento de los azares y de las vicisitudes humanas llevasen las cosas al extremo del mal, para encauzarlas después al bien, sino que aceleraron con buenas leyes las frases intermedias, y merece la gratitud de los hombres el filósofo que tuvo el valor de lanzar a la multitud de su oscuro y despreciado gabinete las primeras semillas, largo tiempo infructuosas, de las útiles verdades. Quiero, para ir terminando, saludar y reconocer la presencia de todos ustedes. No somos nada sin ustedes, y ahora lo diré luego con un poema. Pedirles su colaboración. He recibido el aprecio de quienes votaron por mí y me dieron la mano en las elecciones. Maestro, profesor, hincha de mi equipo, me decían algunos. Usted estuvo en mi grado, usted fue mi jurado, me emocionaba. Pero también he recibido el saludo y el aprecio de los que no votaron por mí, y a ellos me dirijo: confíen,
confío en ustedes también. Estaremos juntos. Deseo agradecer a mis maestros. Algunos no han podido venir por razones ya de salud. El doctor Jorge Rendón Vázquez de San Marcos, el doctor Javier de Belaunde, el doctor Marcial Rubio, el doctor Jorge Avendaño y el doctor Fernando Trasini de la Universidad Católica, que me han enviado saludos. Quiero saludar también a algunos de mis profesores aquí presentes, maestros queridos, el doctor Fernando Vidal en San Marcos, el doctor Raúl Ferrero también. Todos ellos fueron un ejemplo de virtud y fueron decanos y nos inspiran y me inspiran a seguir trabajando. Quiero agradecer fundamentalmente a todos los decanos aquí presentes. Los conozco a todos, los estimo, sé que nos estimamos y que tienen esperanzas cifradas en mi gestión. No los defraudaré. Quiero saludar a la doctora Luz Aurea Sáenz especialmente. A mi profesor querido, el doctor Fernando Vidal Ramírez. Y al doctor Augusto Ferrero Costa, querido profesor sanmarquino, Raúl Ferrero Costa, que en este mismo lugar, recordándonos ayer en la lucha por el derecho, se enfrentó con más armas que su estrella y su banda de abogado y su palabra contra una dictadura que lo recibía con fusiles. Y pudo defender el honor y la gloria del colegio. Quiero también reconocer el aprecio a mis queridos profesores extranjeros y en especial y particularmente al gran maestro latinoamericano, iberoamericano, panamericano, el doctor Adolfo Alvarado Belloso. A mi familia, a mi esposa, Hilda, a mis hijas Sofía y Micaela, todas ellas orgullosas abogadas. A mi madre, que está aquí presente, está haciendo el esfuerzo, pero sé que lo hace con cariño porque me enseñó a querer, me enseñó la sencillez. Estoy con ella. A otro maestro de la vida, mi suegro, 92 años. Hombre, maestro de la vida, que también me enseñó la rectitud. Y quiero agradecer también a mi ejemplo más importante, mi padre. Que sin duda ha sido el mejor maestro, el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor ejemplo. Un hombre también sencillo, profesor. Se dedicó a la actividad público-privada, fue magistrado querido y honesto, y luego notario. Y está aquí siempre leyendo su diario El Peruano e informándome de las principales leyes que salen. Quiero agradecer a muchos amigos, docentes, profesores, decanos de las facultades,
está el doctor Ronald Cárdenas, quien seguro será uno de los principales que me va a apoyar. Él es decano en la Universidad de Lima y profesor de ética justamente, y le pedí que venga él para ver si me he equivocado en el discurso. Y quiero agradecer a los directivos que me acompañan, a los señores asambleístas a quien dedico esta conferencia, a los miembros de la Junta de Vigilancia y a todos los colegas que van a colaborar en rehacer nuestro gremio y que nos ha unido un solo propósito en esta candidatura y que hoy se ha hecho realidad: ser los hombres buenos de la sociedad, como decía el maestro Vescovi. Termino exhortando a todos, porque solo no puedo hacer una buena gestión. Y como en el poema Maza de Vallejo, cuando dice que al fin de la batalla y el muerto combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20.000, 100.000, 500.000, clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Vallejo nos está diciendo que todos juntos sí podemos. Y yo creo que ese es el mensaje, todos juntos. Y esto tiene que suceder. Justamente los grandes maestros y los aquí presentes decanos en ejercicio, a quienes estimo y quiero, me han dicho todos: cambiemos esta situación. Algo está mal entonces, porque queremos todos el cambio, clamamos el cambio. Y esto tiene que suceder. Todos vamos a hacer fuerza común para hacer un colegio digno, para que mañana ustedes, sus hijos, mis hijos, puedan mirar, no con los ojos que estamos viendo ustedes y yo, con preocupación, con tristeza, que se reflejan en sus miradas, sino con los ojos de la alegría, con los ojos de la esperanza, de ver un colegio que más bien nos deslumbre con sus letras, esas letras brillantes que digan: Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Gracias. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Han sido muy gentiles, muy agradecidos. Gracias, señores.